Vamos a charlar con la dirigente nacional del Nuevo Más, Manuela Castañera. ¿Cómo estás, Manuela? Acá Maxi y Mel te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Buenas tardes, Manuela. Hoy veía tweets tuyos de ayer, también de Miriam Bregman, coincidían más o menos en la postura. No sé si en algún momento fue charlada, si había una postura cerrada respecto dentro de la izquierda en general, de lo que iba a ser, ¿no? el fallo condenatorio que se sabía, digamos, en un punto hasta la propia vicepresidenta lo había adelantado, y bueno, finalmente se dio en el día de ayer. Hubo, insisto, una pasada en limpio entre ustedes, ¿se pusieron de acuerdo? Honestamente no, porque además con algunas cosas no veníamos tan en sintonía. Por ejemplo, cuando fue el 2 de septiembre, nosotros marchamos contra el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta y el resto no había marchado. Entonces, la verdad, por ahí en rasgos generales en algunas cosas no veníamos en sintonía, pero creo que en este tema, por suerte, hubo más claridad común. Así que yo, en general, celebro que haya claridad sobre este tema, que la verdad me parece bastante escandaloso. Corregime, hago un resumen de la postura. Era el kirchnerismo y el macrismo por ahí también, son corruptos, pero este no es el modo. La primera cuestión de la postura es que nosotros consideramos que el fallo violenta la voluntad popular, que el fallo es reaccionario. Yo rechazo el fallo. ¿Y cuál es la voluntad popular? Llamémosla Mirta Legrand, ¿no? ¿Cómo sabemos? Digo que, viste, la gente me dice, no existe, sabemos que hoy esto no existe. No es lo que a mí me dice la gente, es la voluntad de los seguidores. Acá lo que se falló es la inhabilitación del ejercicio de un cargo público de una de las personas que tiene más votos en la Argentina y que en este momento tiene un cargo electo y que ha sido presidenta 2 veces. Y me guste o no me guste, yo soy opositora, yo no acuerdo con ella, jamás la voté, ni cuando era más chiquita, ni ahora que también he sido candidata. ¿Por qué? Pero eso no. ¿Por qué no la votaste o no la votarías? Y soy de izquierda desde muy chica. Ok. Soy de izquierda desde muy chica, siempre opté por opciones independientes y bueno, y también empecé. Entonces el kirchnerismo no es de izquierda. De lo que yo entiendo de la izquierda, no, okay. No para nada. Es el progresismo, es otra variante. Son versiones capitalistas también para mí de la política. Distintas a las macristas, distintas a otras, pero siguen siendo capitalistas. A mí lo que más me preocupa de lo de ayer es que un poder por fuera, un poder que además no es electo popularmente, es decir, que no se somete a la votación, que obtiene una posición y se cuida corporativamente los lugares y se queda ahí. Ese poder viene a meterse en la vida política, a inhabilitar para el ejercicio del cargo público, es decir, meterse en el juego electoral y prácticamente dejarla fuera de la carrera electoral. Pero si alguien robó, si alguien es corrupto, ¿no está bien que esté inhabilitado? Imagínate que mañana condena a alguien que vos conocés y que sabe que choreó. Si me consta que fulano choreó. Bueno, ahí sobre las preocupaciones. Digo, ¿le vamos a dar un cargo de nuevo o va a chorear de nuevo? Es como, digo, ¿para qué se lo vamos a dar de nuevo? Yo creo que esa no es mi decisión, que creo que es de la gente que lo vota. Ahí es la diferencia. Yo creo que es una decisión de la población. Lamento que haya muchos sectores de la población que le atribuyan al kirchnerismo derechos que el kirchnerismo no dio o cuestiones que el kirchnerismo no dio y que lo conquistó esa propia población, como la legalización del aborto. Un montón de derechos en Argentina que lo conquistó la movilización popular, pero hay un sector de la población que entiende que lo dio el kirchnerismo y por eso elige el kirchnerismo. Ahora, no me parece... Es efectivo con el relato el kirchnerismo, entonces, ¿me decís? ¿Cómo? Es efectivo con el relato. Porque si hay gente que cree que hizo algo que no hizo... Puede ser, pero forma parte de la vida política y de la voluntad popular y de los derechos políticos de la sociedad. Yo soy opositora al gobierno, eso vos lo sabés, soy muy crítica, el ajuste que está en curso me parece escandaloso, he marchado contra el gobierno más veces de las que puedo contar, contra este gobierno cuando Cristina era presidenta, además he reclamado un montón. En este punto entiendo que no depende que yo sea oposición o no al gobierno, que a lo que se está cercenando no es directamente solo a Cristina Fernández de Kirchner, es a sus votantes. Y yo soy defensora
de toda la población argentina que tenga el derecho a elegir a quien quiera elegir. ¿Pero eso lo deciden los jueces de este tribunal, Manuela, o es la ley? No lo pueden decidir los jueces del tribunal y es lo que están decidiendo con la inhabilitación al cargo público. Porque si quisieran investigar la corrupción, a mí además que me disculpen, la corrupción no está bajo investigación acá. Si quieren investigar la corrupción en serio, ¿por qué no investigan la macrista también? De toda la familia. Por ejemplo, ¿por qué no investigan la estatización de la deuda privada por Cavallo, que implicó al padre del expresidente Mauricio Macri y que fue por cientos de millones y millones de dólares que pagó la sociedad argentina? ¿Y eso no se investiga? O, por ejemplo, la última deuda al FMI, que fue por DNU, que además fue para fugarla para sus amigos y que no está bajo investigación, de vuelta, y estamos sometiendo de vuelta, todos nosotros sometidos a la eterna pago de la deuda, a la eterna... Eso es competencia de la justicia, digo, pero podría haber habido una auditoría en los entes estatales, ¿no? En el Banco Central, en la economía, y eso no pasó tampoco con este gobierno. Maxi, acá hay doble estándar. Se investiga a un sector de la política y al otro no. Y eso es peligroso. Pero este gobierno, no Manuela, sí, el Frente de Todos, había llegado y había prometido hacer eso, digamos, hacer una auditoría y probar cómo se había fugado. Y eso lo podían hacer incluso desde una comisión en el Congreso. Y no sucedió. Bueno, pero eso es asunto del gobierno. Acá estamos hablando de la justicia, por supuesto. Por eso soy opositor de este gobierno. Porque además está pagando esta deuda. Desde ya. Ahora estamos hablando... No estamos hablando de este gobierno, sino estamos hablando del fallo y de la justicia y de dejar de condenar por inhabilitación el ejercicio de un cargo público a una persona que tiene una cantidad de seguidores de los sectores mayoritarios de la Argentina enorme, y yo estoy en contra de cercenar esos derechos políticos. En última instancia haría campaña porque la gente no la vote, que es otra cosa, pero decir que no puede participar es una intromisión de la justicia que es un antecedente de derecha espantoso, porque además es redireccionado a un sector de la política y a otro no, lo que es el doble estándar, porque investigan al kirchnerismo, pero al macrismo no, ni al radicalismo tampoco, ni a los Cavallo tampoco, o sea, eligen a quién investigar, y además la otra cuestión es una campaña... Cavallo, hasta donde yo sé, ha sido condenado, ¿o no? Por la privatización de la rural. La estatización de la deuda privada, lamentablemente no. Entonces, de vuelta... creo que hay un redireccionamiento y eso me parece preocupante porque además nos investiga a los sectores empresarios, porque acá la investigación de Baez me parece, bueno, es uno de los sectores que es más bien la figura de Testaferro, pero los sectores empresarios que han hecho en este país gasoductos, aeropuertos, que realmente se han enriquecido con la obra pública porque ha sido un escándalo de una estafa de corrupción atrás de otra, eso no está siendo investigado, solo se investiga un cierto sector de la política. Me parece preocupante porque hoy además leí algunas editoriales citando, por ejemplo, el caso de Italia, de todas las acusaciones hacia el reformismo, a la socialdemocracia en Europa y demás, y fueron fenómenos que también fueron utilizados para despolitizar, fueron utilizados para desprestigiar a la política en general, para alejar a la sociedad de la política, y en el caso de la Argentina, eso fortalece discursos de ultraderecha que hoy en día escuchamos, donde dicen que toda la política es mala. Y a mí me preocupa, porque yo creo que la sociedad tiene que ser parte y tiene que participar, no alejarse. Sí creo que tiene que participar, obviamente tengo una mirada distinta, creo que hay que participar de manera directa, que hay que movilizarse, que hay que debatir, que no hay que dejar los asuntos públicos para una pequeña minoría, que hay que intervenir. Creo que hay que democratizar muchísimos espacios, creo que hay que, por ejemplo, en el caso de la obra pública, que tienen que participar vecinos, trabajadores, que se tiene que terminar el secretismo, todo eso requiere participación. Lo que ha pasado ayer no es enjuiciar ni investigar la corrupción, no es hacer justicia, es quitarles derechos políticos a los sectores que eligen a una persona, que acordemos o no con ella, la eligen y la quieren votar para que quede fuera de la carrera electoral, y creo que es una maniobra que favorece a sectores más de la derecha, y eso me parece terriblemente preocupante, siendo como soy opositor a este gobierno y al ajuste que están llevando adelante en particular el gobierno del Frente de Todos, la alianza entre Massa, Cristina y el presidente Alberto Fernández. Ok. Manuela, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. Muchas gracias a vos, Maxi, que tengas muy buenas tardes.